Y bueno, hoy es 3 de julio, esta es nuestra última sesión de este semestre. Antes de empezar con el contenido de hoy, como siempre, les pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer sobre los temas anteriores. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, Ah, sí, ¿sí? Ana, perdón. En la última guía que está, la de migración, no pude encontrar la bibliografía. Solo encontré un artículo de Redalic, que es la última, me parece, pero la que marca como la lectura central para contestar el cuestionario, no la encontré. Si quieres, les comparto mi Está en pantalla el, para que... está en el sitio web de la materia. No, de hecho no, la estuve ¿Sí? buscando mucho antes de decir algo y si quieren les Ahí comparto está. mi pantalla porque, bueno, al menos a mí no me aparece. La que me sale es la de María de los Ángeles Posas. La de Masfer, o no sé cómo se pronuncie, no, no me Ahí aparece. están. En bibliografía está el listado y es un link que te lleva hacia el sitio. ¿En la bibliografía de Classroom o en la La del sitio? bibliografía creo que se, pero igual, qué raro, pero yo ya las había puesto como links. Se perdieron los links, qué raro, pero si lo googlean está en el sitio de coyuntura demográfica, pueden buscarlos. Ah, ok, lo buscaré en el sitio porque el que encontré fue el último, el de nuevos escenarios de la migración en México, Sí, eso el de está. Douglas y ya. Pero entonces busco en coyuntura demográfica, ¿verdad? Sí, pero yo me acuerdo que esto ya lo había arreglado, no sé qué pasó, porque incluso ya había borrado lo de María Ángeles Posas porque no lo íbamos a ver. Pero sí, todo está en el, en el sitio de coyuntura demográfica. Pueden encontrarlo. Ok, sí, alguien también puso como que los encontró ahí. Les voy a echar una revisada entonces y pues ya, porque Sí, los busqué así por título y no me aparecían otras cosas, pero entonces busco específicamente coyuntura demográfica en cielo. sí, qué raro, porque sí yo había arreglado esto, pero quizás no se guardaron los cambios en el sitio. Y no sé si les puse en el Classroom. eh, a ver, en el trabajo de clase. Ahí está. Bueno, hay 2 personas que ya presentaron la tarea y no tuvieron problema, pero yo sí pensé que ya había arreglado esto en el sitio. Igual, no son difíciles de encontrar, porque en el sitio creo que está solo el nombre en la parte de... Qué raro, yo ya había arreglado eso. Cuando... Pero si no lo pongo, terminando la clase pongo el link, pero no es complicado de encontrar en internet. Mm. Y Y bueno, también de esa guía, la última pregunta es, entre los tabulados de la ENADID, busque una cifra sobre migración de alguna entidad del país y descríbela. Y viene como de opción múltiple, viene como opción uno a y ver, no deja como ingresar. mm, gracias. Las 2 personas que lo presentaron, ¿cómo presentaron eso? No sé, lo mismo preguntó ahora que dice que ya la habían entregado. Quién sabe. A lo mejor lo pusieron en la respuesta anterior o algo así. A ver, ahorita le cambio.
porque tenía que ser de párrafo. Más bien tendría que ser de subir Una archivos. respuesta abierta, ¿no? De subir archivos. Ok. Ahí está. Ya quedó eso guardado. Y bueno, estas dos personas, Mariana y Brenda, pues tendrían que enviarme de nuevo esa parte. Ok. Ujú. Gracias por las aclaraciones. No, gracias a ti. Hasta hace como 2 días me di cuenta que habías hecho comentarios la verdad es que yo de YouTube no sé nada, solo subo las grabaciones, pero pues a mí no me avisa ni nada YouTube. Entonces vi que habías hecho comentarios y luego traté de buscar en cuáles habías hecho los comentarios porque como que entré a un lugar y vi una notificación de comentarios, pero luego ya no supe dónde habías hecho los comentarios. O sea, no es tan fácil. Entonces vi que tú me habías hecho comentarios. Entonces, si tienes esas dudas, mejor mándamelas por correo, porque no volví a lograr encontrar eso. Me di cuenta hace como 2, 3 días. Ok, yo no recuerdo haber puesto como algún comentario directo en YouTube ni nada de eso, pero a lo mejor sí lo hice por error y cualquier cosa checo. Y muchas gracias por el canal de comunicación. Sí, porque dije, creo que sí, que decía en el minuto tal 2:30, no sé cuánto, y después ya no supe. Y yo dije, y entonces como que me cayó esa notificación, pero después ya no pude como volver al YouTube ni nada, y busqué como en las cápsulas, no encontré comentarios, y yo dije, ¿dónde fue eso? Pero vi que habías escrito en algún lado algo, y entonces, no, pues no logré. Eh, Voy a revisar porque a lo mejor sí lo hice y ya les escribo cualquier cosa. Muchas gracias. sí, ahí está. Gracias. Y bueno, esa es la guía de migración. Vamos entonces hoy sí a... ¿alguien tiene alguna otra duda? Déjenme ver, aquí hay varias cosas en el chat. Daniela dice que ya encontró las cosas, igual yo se las mando al ratito. Cuando terminemos la clase, les mando la liga o el PDF, cualquier cosa que sea más rápido. Y ¿nadie tiene alguna otra duda? ¿Algún Yo, otro? ¿Sí? ¿Quién eres? Yenue. Ah, hola. Sí. Todavía no termino de ver las sesiones, me falta una, pero he visto que después de la del 12 ya no han subido más, entonces no sé. Ahí están todas. Entonces, ¿es hasta la del 12? No, están todas. Oh, Sí las he estado subiendo. A ver, déjame checar. Tengo ahorita problemas con pero que yo sepa si estamos al día. Ahorita tengo problemas con entrar. Déjenme checar. Estoy acá. Voy a volver a entrar acá porque no me deja ver el sitio. He estado teniendo problemas con la G Suite de Google en mi máquina, no sé por qué. Quizás ya la llené. No me quiere cargar el sitio. Entonces no puedo checar eso que me comentas, pero casi siempre, si no es que el sábado o el mismo día en la noche, la subo. Igual ahorita checo terminando la clase y cualquier cosa pues las subiré porque déjame checar en mi YouTube.
No, ahorita no me deja entrar a nada de Google. Vamos a ver si cerrando todo de Google me deja entrar de nuevo. No, no me deja entrar. De todos modos, también me funcionaría si me puede mandar el link de YouTube. Nada más sería de las clases de... ay, se me fue el mes. Del 19 en adelante, porque, bueno, yo veo en la página hasta el 12, pero después de la del 19 y 26 no me aparece. Qué raro. Qué raro, ya lo voy a actualizar por si hay algún problema, pero entonces creo que algo pasó con el sitio porque como que volvió a otra fecha, porque yo ya había arreglado lo de la bibliografía también. Entonces, pues acá lo arreglamos. Ujú. Qué raro porque sí en YouTube, igual lo resuelvo terminando la clase, porque sí la subo casi inmediatamente. Algo le pasó al sitio, como que se regresó a una versión atrás. ¿Alguien más tiene algún problema con la información, con los accesos para que yo resuelva todo cuando terminemos la clase? No, profa. Bueno, ahí está. Espérenme, voy a aprovechar y dejar verificando que estén en YouTube, porque si no, pues los dejo. ¿Cuánto fue la semana pasada? Y voy a checar acá que estén todas mis grabaciones. La del 29, creo que esa sí no había no estaba publicada. Igual ahorita esto también quedó grabado en YouTube como una pequeña lista, entonces igual les mandamos la lista. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a dejar aquí esto también para que no haya problema. Y nadie tiene ninguna otra duda, algún otro problema que haya pasado con los formularios, perdón por eso. Si
si Ale, Iván, por favor, si le pueden escribir a las 2 personas que ya entregaron la tarea de que les envíen por correo los resultados de la guía de migración de ese inciso que solo tenía una opción múltiple y que había un error en la configuración del formulario. Entonces, chequen las 2 personas que ya lo habían entregado y mándenles un correo, porfa. ¿Nadie tiene ninguna otra duda? Sí, perdón. Volviendo a tomar el tema de esa misma guía, no me queda como muy claro lo que se debe hacer. O sea, ¿solo se sube el archivo Es que o...? tienes que ver la clase. Sí, Ok. tienes que interpretar pues un dato, encontrarlo y hablar sobre ese dato tal como lo hicimos en la clase. Ah, ok, sí. Ujú, Muchas gracias. Perdón. ujú. Entonces es como para que, porque estuvimos revisando la información que había sobre la Nadir, entonces es un poco para que ustedes repliquen lo que se ha hecho y y ya luego de eso, pues tienen que hablar sobre ese dato, ¿no? En términos del resultado, ¿no? Y de qué significa el indicador que han elegido, ¿no? Entonces un poquito estuvimos viendo algunos indicadores y entramos a algunos elementos. Una pregunta más. ¿Sí? Es, las cápsulas que subió, ¿hay que mandárselas por correo? No. El ejercicio es para nosotros. Yo puedo ver sus proyectos. O sea, en la plataforma yo puedo entrar a sus proyectos. Entonces, si las hicieron, pues yo voy a ver que las hicieron. Y si no las hicieron, yo voy a ver que no las hicieron, pero son opcionales. En todo caso, me va a servir para resolver algún elemento de aproximar la nota o no. Pero las cápsulas de R son opcionales porque no todos tienen acceso a computadoras. Hay algunos que dijeron que se iban a conectar a partir de dispositivos móviles. Entonces, las hemos dejado opcionales, pero sí voy a checar que las hayan visto y que por lo menos hayan entrado al proyecto. O sea, no hacerlas tanto, pero sí haber entrado al proyecto. Y yo todo eso lo tengo registrado en el sitio de RStudio Cloud. Entonces no tienen que mandar nada. Solo son los controles de lectura. Ah, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. ¿Y nadie tiene ninguna otra duda? Nope. Listo, entonces hoy sí empezamos. Ahí está. Entonces, esta es una clase donde obviamente no vamos a ver cosas como muy específicas de las políticas de población en México. Vamos a revisar un poco más lo del futuro en México. Si ustedes ya revisaron la última guía que dejé, esa guía no tiene elementos de este tema de políticas de población, pero obviamente que para mí es importante que revisemos un poquito. Ya un poquito empezamos a ver cuando veíamos lo de la transición demográfica y decíamos que pues en México en específico había una gran participación del Estado en las políticas de población, pero habíamos visto estas políticas más en el sentido de las políticas que estaban en términos de controlar la natalidad, ¿no? Todo esto que apareció después de la gran explosión demográfica, pero no hemos visto realmente qué es una política de población y cuáles tipos de políticas de población pueden haber. Pues bueno, acá tomando en cuenta la lectura de Víctor, que está también en su, en su espacio, en su sitio de la materia. Entonces, pues él hace un señalamiento donde nos dice
Víctor García, sí. Es que dije yo así como que le digo Víctor, como que sí lo conocen. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. De Víctor García, la lectura de Víctor García. Entonces, tenemos la política poblacionista, ¿no? Que es un tipo de política pública donde el Estado tiene como objetivo aumentar la población o tasa de crecimiento para evitar un real descenso de la población. Y esto suena un poco raro, pero sí ha existido en México, y ahorita ya vamos a hablar un poquito de la historia de México. Si me equivoco, ustedes me corrigen, porque yo no soy la mexicana acá, y entonces es un pequeño recorrido histórico donde ustedes seguramente sabrán más que yo. Luego existe un tipo de política controlista, que es decir que vamos a controlar el crecimiento de la población o reducir su tasa de crecimiento. En este caso, el objetivo está sobre la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Y entonces esta política es un poco más amplia de la que está en el recuadro siguiente, donde vemos que está la política natalista o antinatalista, que esta refiere a aumentar, en el caso de la natalista, o reducir, en el caso de la antinatalista, la frecuencia de los nacimientos. Es decir, estas políticas están siendo sumamente específicas hacia el fenómeno de los nacimientos, ¿no? Y ambas políticas han existido y pueden existir en diferentes países, ¿no? Y en México incluso sí sí hubo un esfuerzo que tuvo mucho que ver con las políticas poblacionistas que se dieron, sobre todo después de la Revolución. En el caso de la antinatalista, que quizás es la que más conocemos, ¿no? Que es toda esta política que se llevó a cabo con el uso de anticonceptivos, con todo esto de la familia pequeña vive mejor, ¿cuál era la idea ahí? Era reducir la frecuencia de los nacimientos, reducir cuántas personas estaban naciendo. Y luego hay otro tipo de políticas que tiene que ver con cómo se distribuye la población. Y entonces estas políticas van a tener como objetivo influir en la distribución territorial de la población. Y esto tiene que ver, y ahí ya junta a los demógrafos muy claramente con los urbanistas, por ejemplo, donde estamos viendo cómo se comporta la población, qué tipo de movilidad hay y cómo se distribuye a lo largo de un territorio. Y a veces esto tiene que ver con acciones que hace el gobierno. Si ustedes se acuerdan un poquito, después de 1985, por ejemplo, México cambió o sea, la lógica, y es un poco lo que se discutía cuando AMLO iba a tomar posesión, pero que al final ya no se hizo. No sé si se acuerdan que decía de que iba a mudar ciertas secretarías a diferentes estados y que iba a descentralizar el gobierno. Entonces, ¿cuál era la lógica también de ese? No era solo ese tipo de políticas, no solo descentraliza el gobierno, sino también puede descentralizar a la población, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de políticas tiene que ver con crear fuentes de trabajo en ciertos lugares, con mover algunos elementos donde implique que mucha gente se mueva. Imagínense cuando a Aguascalientes llegó el INEGI, pues hubo un gran movimiento de personas que se movieron hacia allá. Cuando Aguascalientes decidió darle una buena parte de su territorio a la Nissan, ¿qué creen que pasó? Pues se movió un montón de gente hacia Aguascalientes. Entonces, estas políticas siempre van de la mano de alguna otra acción, porque no podemos decirle u obligar a la gente a decirle, mire, usted está viviendo aquí, hoy va a vivir acá, ¿no? O sea, las decisiones de mudanza tienen que pasar por otro tipo de acciones, ¿no? No es tan claro como la natalista, ¿no? Que la natalista yo le digo, señora, usted, ¿por qué no empieza a usar anticonceptivos? Y es como muy evidente que la acción recae sobre el cuerpo de las mujeres y por tanto sobre el número de nacimientos. En el caso de estas políticas de distribución de la población tiene que ver con organizar muchos más elementos para que la gente se mueva hacia ciertos lados. Porque ¿por qué es que la gente migra? ¿No? Porque bueno, mire, migro porque no tengo trabajo, entonces vienen para la ciudad. O migro porque pues hay violencia, entonces tendría que mover para allá. Y así sucesivamente. Entonces, estas quizás son un poco como menos claras porque implican como el movimiento de muchos otros elementos.
Me pueden, hoy que habemos un poquito más de los normales, pueden, como somos poquitos, y yo aquí cuando pongo y estoy proyectando la presentación, no puedo ver claramente a veces el chat, entonces si quieren simplemente comentar algo, pueden bajar su micrófono, somos poquitos y entonces no hay problema que me detengan. Entonces, ¿qué es una política de población? ¿No? Ya les hablé un poco de los objetivos y el tipo de política, pero no hemos dicho exactamente qué es una política de población. Hay un montón de definiciones, ¿no? Una política de población va a ser un conjunto de decisiones que proviene del sector público, las cuales van a estar en función de las necesidades y deseos de un cierto colectivo, que puede ser la población misma, pero no necesariamente. Una política de población puede estar focalizado para un grupo específico de población, para las mujeres, para los niños, así sucesivamente. El objetivo final de las políticas de población es administrar los recursos humanos de tal modo que se alcance ciertos objetivos de desarrollo económico y social. La política gubernamental que se haya integrada a la planificación para el desarrollo económico y social. Muchas veces, muchos países no tienen tanta claridad acerca de esto es mi política de población, pero sí tienen una ley de desarrollo económico y social que eso nos permite ver cuál es el elemento de política que afecta a la población, ¿no? Y Carmen Miró, que es una de las demógrafas más importantes que ha tenido América Latina, y además creo que muy pionera en muchos elementos, para todas las chicas creo que valdría la pena buscar un poquito el trabajo de Carmen Miró. Quizás le subo ahí una antología que curó Brígida García y Dírimo. Nos dice Carmen Miró de que los objetivos básicos tienen que ser demográficos, ¿no? Y entonces, al ser demográficos, pues vamos a querer impactar en el tamaño, en la estructura y distribución de la población y en la tasa de crecimiento de la población. Y mucho de lo que se escribió acerca de las políticas de población fue justo en estos años 60 y 70, que quizás fueron los años durante las políticas de población fueron más activas, pero que sobre todo tenían que ver con un espectro de antinatalismo, ¿no? Hay otras definiciones de políticas de población que nos va a hablar de que las políticas de población pueden ser sistemas integrados de programas que ejecuta una entidad con poder, que va a tener al final el impacto o el objetivo tiene que ver con influir sobre una variable demográfica, ya sea como efecto principal de ellas o como lateral previsto, ¿no? Que es un poquito lo que yo les comentaba en el caso de las políticas que tienen que ver con la distribución de la población. Y luego, como dicen, a veces la política es hacer nada, ¿no? Que vamos a tener políticas por omisión. Si yo no estoy haciendo nada para la población, pues es una política de omisión, ¿no? Donde yo dejo a la población libre y entonces podemos establecer que ese Estado tiene una visión particular acerca de la población como algo que no debe ser controlado, donde no se debe intervenir, y eso ya algunos consideran de que eso per se ya es una política, ¿no? Hay algunos modelos teóricos, no los vamos a ver, ¿no? Hay modelos funcionalistas, donde nos dicen que hay ciertas funciones que realizan los actores sociales, hay culturalistas y teoría de grupos. Eso no lo vamos a ver, pero un poquito, ¿qué ha pasado en México? ¿No? En México, básicamente tenemos una etapa poblacionista y una etapa neomalthusiana. En la etapa poblacionista, nosotros lo que teníamos eran como objetivos, el Estado lo que se proponía, o por un lado, era o incrementar la población con políticas específicas para que esto sucediera, o más bien en ocasiones hacer un laissez-faire, que es esto, no hacer nada, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Ese es el laissez-faire, ¿no? Y en la etapa malthusiana, pues va a haber un elemento de frenar el crecimiento poblacional y otro de controlar y regular
los comportamientos reproductivos, ¿no? Entonces, como en términos de escala temporal, la etapa poblacionista, tuvimos algunos momentos en el México independiente, en el porfiriato, en el periodo revolucionario y en el periodo postrevolucionario, y la etapa neomalthusiana se considera que empezó como desde finales de 1950. Algunos dirán de que ya se acabó, otros dirán que todavía sigue ahí, porque si ustedes ven, hasta hace muy poco, elementos como programas, como oportunidades, ¿no? Que luego se llamó, bueno, que le han llamado, tiene como 10.000 nombres, pero me entienden a cuál programa me refiero. Por ejemplo, ese programa seguía teniendo un componente que tenía que ver con la anticoncepción de las mujeres, ¿no? Entonces ellas tenían que ir a estas charlas de salud donde les daban elementos de anticoncepción. Entonces, pues sigue un poquito la idea de regular y controlar los comportamientos reproductivos, aunque ahora quizás esto está mucho más ligado a otros elementos de derechos humanos, de emancipación de las mujeres, de decisión del cuerpo, y no tanto en términos de voy a detener la explosión demográfica, porque ya vimos en la clase pasada que esto de la explosión demográfica pues no existe, ¿no? Y entonces, bueno, esto es el tratado de Adams-Onis, que si ustedes, me imagino que lo estudiaron en la prepa, ¿no? La historia de cuando se vendió Florida y todas esas cosas que se sabe que hubo acá un cambio de territorio, ¿no? Entonces, en el México independiente, entonces, mientras estaba pasando estas cosas, pues el gran objetivo del Estado era poblar, ¿no? Y en buena parte poblar, porque poblar significa que no me van a quitar el territorio. Un territorio poblado es mucho más difícil de que me lo quiten que un territorio no poblado, ¿no? Y entonces, en el Tratado de Adams-Onis, lo que pasó fue que en la negociación entre España y Estados Unidos para fijar, todo esto lo saqué del libro de Víctor. Esto es un resumen como de 100 páginas de texto. La verdad está súper bien escrito. Lo pueden bajar de JSTOR. Yo lo había escaneado en semestres pasados, pero hoy ya se puede bajar de JSTOR porque muchos libros del Colmex ya están en JSTOR y creo que tiene mejor definición. Voy a ver incluso si lo cambio de la bibliografía. Y entonces, acá pues les dio miedo, ¿no? De que fuera a pasar lo mismo que había pasado con Texas, ¿no? Y entonces, había que poblar toda esa parte de Coahuila, ¿no? Y también aquí hubieron muchos elementos importantes que tuvieron que ver con la esclavitud que estaba prohibida menos en Texas, entonces hubo un movimiento también de población. Incluso hace poco estuve leyendo toda una historia de cómo mucha población que andaba huyendo pues, ahí en la guerra de Estados Unidos, entonces se habían bajado, hagan de cuenta, hacia Florida, y luego Florida ya era parte de Estados Unidos, y entonces todavía migraron hacia otros espacios de México, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, la gran idea era poblar el territorio, ¿no? En ese momento, además, pues, había un estado un poco más disperso, ¿no? Imagínense, tanto tiempo bajo el yugo español, el Estado mexicano pues todavía no tenía figuras tan capaces para administrar una nación tan grande y por eso habían muchas pugnas entre los que eran centralistas y federalistas. Y digamos que Víctor nos dice entonces que había un descuido de territorio y la falta de un marco institucional y que eso dio como resultado la pérdida de mitad del territorio, ¿no? ¿Qué otros elementos podríamos señalar de esa época, ¿no? Digamos que en esa época
como queríamos poblar, incluso se llamaban los inmigrantes, ¿no? Imagínense lo que hoy como los inmigrantes son perseguidos, pero hace 2 siglos los inmigrantes era decirle, pues, muchas gracias por venir, usted viva aquí 2 años, trabaje la tierra, sea cristiano, tenga su fe de bautismo y pues denos los impuestos de la renta y con mucho gusto, ¿no? En 1958 la nacionalidad también estaba anclado a algún tipo de propiedad y los inmigrantes estaban exentos del servicio militar y se les exoneraba una cuota de internación. Lo que queríamos era traer gente. Y también esto estaba bajo la idea de que se querían traer un poco a cierto tipo de personas, ¿no? Estos esfuerzos fueron un poco infructuosos, ¿no? Luego tenemos el porfiriato, ¿no? Ya en la época de Porfirio Díaz se empieza a construir un Estado mucho más sólido, ¿no? Que no necesariamente eso significa que sea lo mejor, ¿no? Había un centralismo, era patriarcal, autoritario, ¿no? Y pues fue una etapa de pacificación, de construcción, no sé, ustedes, pues no les tengo que decir todas las cosas que se construyeron durante el porfiriato, ustedes lo saben mejor que yo, y además fue una etapa de represión también, ¿no? En ese momento también se quería llamar a extranjeros para vivir, pero a cierto tipo de extranjeros. Hoy quedaba todavía más claro que lo que quería Porfirio Díaz es traerse a esos extranjeros con ideas liberales y él tenía como el sueño de construir el Estado liberal y para eso emitió una ley que se llamaba la Ley de Oaxaca, ¿no? En ese momento, pues, pues empezó a haber como una unificación entre los juaristas y lerdistas, por un lado, y las iglesias estaban también por ahí. Había, eso sí, en el estado de Porfirio Díaz, un enfoque bastante positivista, digamos, de todos eran como que había una serie de científicos que participaban en este estado, ¿no? Que creían en las instituciones y que por tanto también empiezan a expandirse programas de salud y educación. Y esto es importante porque esto empezó a expandir un desarrollo de capacidad estatal y entonces estos que eran como científicos y estaban gobernando dijeron, obviamente necesitamos información demográfica y económica para gobernar, ¿no? Y ahí fue que nace nuestro primer proyecto censal de 1895, donde se hace un censo que es una parte de facto y una parte de jure. En esta época también tenemos la Ley de Producción de Estadísticas. La Dirección General de Estadística también se realiza en esta época y ya en 1900 ya tenemos un segundo censo donde además, o sea, como ya dijimos, Porfirio Díaz quería traer a este perfil específico de inmigrantes, pues ya había ciertas preguntas sobre inmigración. Ya en 1909 se hace la primera ley de inmigración donde que ya se llamaba así, las otras leyes tenían otros nombres, y ahí implicaba que se les hacía un examen médico y no se permitía la entrada a reus y prófugos. Y en 1910 se hace el tercer censo y bueno, viene la revolución, ¿no? Entonces, si queremos pensar un poco en qué pasó en el porfiriato, seguíamos teniendo esta idea de atraer migración para tener gente en un espacio, imagínense México despoblado. Yo sé que ahorita es difícil de imaginarse porque estamos muy poblados, pero hubo una época donde México estaba despoblado y obviamente ustedes saben que toda esta idea de que, de que pueden venir y declarar cierto espacio y cierto territorio como otro país, pues es un miedo que ha quedado ahí de alguna manera latente en México. Ustedes quizás no lo saben, pero incluso actualmente comprar una propiedad para un extranjero es bastante complicado. Y por un lado eso, y en segundo lugar, cuando un extranjero, por ejemplo, no puede comprar
las propiedades que están a la orilla de la playa, por ejemplo, y porque geopolíticamente sería bien complicado que eso se declarara como parte de otro país por las aguas marítimas y todo eso. Y además, cuando un extranjero compra cualquier propiedad, tiene que firmar una carta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que no va a declarar ese espacio del territorio como territorio internacional. O sea que ahí está latente. Esto de haber perdido la tierra es una cosa que todavía se puede rastrear un poco en algunas políticas. Bueno, entonces vino la Revolución Mexicana y con la Revolución Mexicana pues llegó Carranza, ¿no? Carranza, digamos que empezó a darle más espacio al registro civil y al Departamento de Salubridad Pública. No se diseñaron políticas dirigidas al control de la población, más bien fue una época de reacomodo después de la Gran Revolución Mexicana y que habían habido durante la revolución pérdidas en las oficinas de información estadística. Sin embargo, hay elementos que son fundamentales en la historia de las políticas que tienen que ver con los comportamientos reproductivos. En esta época se dio el primer Congreso Feminista y el Consejo Feminista y la Convención Regional Obrera, donde se establece el derecho de los mexicanos a evitar la procreación ilimitada cuando se afecta la condición del obrero o se propicia la degeneración de la raza. Y en otras palabras, el aborto, ¿no? Entonces, esto fue un esfuerzo un poco aislado porque no, digamos, no vamos a decir de que aquí empezó lo neonatalista, digo, lo neomalthusiano, pero digamos que en términos de la discusión que tiene que ver con los derechos de procreación empieza en esta época, ¿no? Ahí. Luego tenemos a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que empezó a tener elementos de, primero, de repatriación de mexicanos y hubo también como una política más clara hacia la fecundidad en Yucatán, ¿no? Luego tenemos a Álvaro Obregón, ahí se me olvidó una G, que ustedes se imaginan que Álvaro Obregón decía que, pues, o sea, no le preocupaba la cantidad de gente, porque decía que México puede alimentar a una población de 100 millones, decía Álvaro Obregón, que en ese momento eran 7 veces los habitantes que habían en la República Mexicana. Luego, José Vasconcelos en la SEP, ustedes saben que es una figura muy importante en la historia de las políticas educativas en México, tuvo un gran proceso de alfabetización y eso es algo que impacta directamente a la población. Luego, ya en 1921, se hace el último censo de hecho, ya luego vamos a tener puros censos de jure, y con toda esta organización se forma el Departamento de la Estadística Nacional, ¿no? En 1921 se da otro congreso feminista, y aquí es donde se genera este folleto que se llama The Home Compass, que tenía un poquito la lógica de educar a las mujeres acerca del ritmo, por ejemplo, ¿no? Para que las mujeres tuvieran más control sobre su cuerpo. Y luego tenemos la famosa Guerra Cristera, ¿no? Espérenme que esto se ve un poco raro, es que le cambié. Si alguien quiere decir algo o nota que me he equivocado, me avisa, ¿eh? No van a decir, ¿por qué esta salvadoreña nos está enseñando historia de México? No. Y luego tenemos un momento de poblacionismo, ideas nacionalistas que se afianza más después de 1930, ¿no? Y acá lo que tenemos es que a partir de 1930 se empieza a crecer, la población empieza a crecer muy rápidamente, ¿no? Que algunos dirán que esto tiene que ver con la recuperación de toda la población que habíamos perdido
en la revolución. Si ustedes se acuerdan de esa práctica que hicimos de las tasas de crecimiento, donde empezamos a sacar todas las tasas de población entre todos los censos, no sé si se acuerdan cuando hicimos ese ejercicio, pues veíamos que después de que se hace el censo, después de la revolución, que habíamos incluso, la población había crecido o muy lento o incluso negativo, y luego sí empieza a crecer más rápidamente. Y entonces aquí empieza a haber un momento más de pronatalismo, ¿no? Los nacimientos, hay una discusión que hace muy bien Víctor en su texto, de que, imagínense, ya en 1930 ya habíamos cosechado todas las mejoras en los sistemas de información, que ya teníamos establecido mucho más elementos del registro civil, y entonces hay una discusión acerca de si realmente aumentaron los nacimientos o aumentó su registro, ¿no? Pero aquí ya empiezan a haber elementos de migraciones más restrictivas, ¿no? Entonces aquí, esto es algo que él dice, durante esos años, de 1929 a 1935, es decir, en plena crisis mundial, ningún país en el mundo que no tuviera interés ni pusiera en práctica acciones para incrementar la población. En esa época, todo el mundo era poblacionista. O sea, ustedes imagínense por qué el tipo de mundo que teníamos en esos años para que después nacieran movimientos tipo Hitler, ¿no? Todo el mundo pensaba que lo mejor era un pueblo grande y sano, ¿no? De una raza específica, en el caso de Alemania, ¿no? Entonces, y que además esa raza tenía que prosperar y sobrevivir a todas las razas, ¿no? Y entonces, todas esas naciones necesitaban y querían incrementar su población. Entonces, por ejemplo, en Suecia, en esa época, también se lanza por primera vez la llamada política oficial de población, y esta política era para incrementarla. O sea que, imagínense, hace casi un siglo, era un discurso completamente al contrario del que estamos viviendo. O sea, el problema era no tener gente, ¿no? ¿Sí? Eso era lo que se veía como un problema, no lo contrario, ¿no? Entonces, Calles y Obregón fueron natalistas. Luego tenemos la llegada de Cárdenas en 1930, ¿no? Que aquí hay una cita de Gilberto Loyo, donde nos dice que sin una fuerte densidad no es posible el desarrollo de grandes industrias que exigen una numerosa clientela, ¿no? O sea, lo que la gente se imaginaba es que una nación próspera era una nación con mucha gente que produce y con mucha gente que consume, ¿no? Entonces, tenemos ahí una mezcla en esta época donde hay una inmigración restringida para ciertos grupos, más una política pronatalista, porque estábamos pensando en que se tenía que expandir el mercado, ¿no? Y entonces con esto llegamos a la primera Ley General de Población, que se emitió en 1936, donde se establecía ya una cuota, un número máximo de inmigrantes, ¿no? Durante el periodo de Cárdenas, lo que vamos a tener es una disminución de la mortalidad, que si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos un poquito de la transición epidemiológica, dijimos que en México había empezado un poco ya entrados en el siglo XX, y eso también lo discutimos con la transición demográfica, y esta disminución de la mortalidad pues sí tenía que ver con algunas políticas de salubridad que se habían dado en el pasado. Hubo una expansión del PIB, no que digamos que fue pre el milagro económico que ya pasa en los 50, y en esta época empieza también la reforma agraria, ¿sí? Y esta reforma agraria también tuvo grandes impactos en la población. ¿Por qué? Porque cuando se hace la reforma agraria se le da la tierra a las parcelas familiares. Las parcelas familiares son unidades de producción. Y entonces, si ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada acerca de la transición demográfica, cuando veíamos a Caldwell, que decíamos que había varios tipos de sociedades, entonces imagínense esa sociedad agraria donde las familias son productoras y donde los hijos en esa familia son la mano de obra. Y entonces, de repente, pues me dan más tierras. Entonces, obviamente yo necesito más gente para trabajar, ¿no? Y eso lleva a que también aumente la fecundidad, ¿no?
Luego tenemos el periodo de Ávila Camacho, que en 1940 ya se empieza a instalar un poquito el modelo industrial por sustitución de importaciones, empiezan a haber mayor organización de los sindicatos, y ya en 1950 tenemos ya el advenimiento de la CEPAL, el gran boom latinoamericano, que también le afecta a México, y tenemos el milagro económico donde México empieza a crecer muy rápidamente con sus propios recursos, ¿no? Y entonces, en 1950 tenemos ya una etapa de crecimiento muy grande de la población. Y se empieza a discutir un poquito esta idea de crecimiento económico versus crecimiento demográfico. Entonces, internacionalmente ya también se empieza a discutir esto, ¿no? Como lo dije desde los primeros días de las clases, ¿no? Ya en los 60 ya empezaba a discutirse en las conferencias mundiales de población el tema acerca de este crecimiento económico y el crecimiento demográfico. Entonces llegamos a 1960. Bueno, yo no tengo por qué explicarles tantísimo lo terriblemente autoritario que fue el sexenio de Díaz Ordaz, ¿no? Y acá lo que se empieza a notar es que ya este crecimiento demográfico empezaba a cuestionar el modelo económico y su capacidad de absorción, porque ya en los años 60 tenemos toda esta migración rural-urbana que llega a las ciudades y empieza a aparecer en mayor medida esta definición del sector informal de la economía, ¿no? Donde lo que pasaba es que la gente se mudaba a las ciudades buscando trabajo, ¿no? Pero aquí no había una capacidad de absorción, ¿no? Porque había demasiado gente, ¿no? Nuevamente hay una mejora en los insumos que se desarrollan en el periodo anterior en términos de cómo se va registrando la información y hay muchos avances acerca de los análisis y pronósticos sobre el tamaño y distribución de la población actual y futura en esa época. Y el gran parteaguas acá es 1965, cuando se establece la Fundación para Estudios de la Población, y esta era una organización que estaba afiliada a Planned Parenthood, a la Fundación Ford y Rockefeller y al Population Council, ¿no? El Estado seguía siendo pronatalista en papel, pero, digamos, ya no estaba siendo como tan activo como antes, ¿no? Mire, tenga su tierra y habítela, ¿no? Sino que ya se estaba manejando más en un sentido laissez-faire, ¿no? Y digamos que del laissez-faire llegó a 1973, donde ya se promueve una ley que es donde ya se puede pensar que México empezó a tener una corriente más del tipo malthusiano, donde empieza a pensar de que el gran problema es que haya mucha población porque no van a alcanzar los recursos para esta población que está creciendo tan rápidamente. Me pueden detener y pueden decir cualquier cosa en el momento que ustedes quieran, ¿sí? O me pueden corregir. Y luego tenemos una etapa de institucionalización, ¿no? Con el advenimiento de algunas instituciones como el Consejo Nacional de Población, que nosotros hemos revisado varias de su información. Entonces, en este sentido, los años 70 fueron fundamentales. Echeverría, él se declaraba como pronatalista, ¿no? Digamos. Pero había un grupo de economistas que estaban preocupados con esa situación, ¿no? Y había un gran debate internacional acerca de eso. ¿Y qué pasó en 1973? Pues en 1973 se acaba la prosperidad a nivel mundial, ¿no? Todo aquello donde nos imaginábamos estas grandes naciones sumamente pobladas, pues ya se acaba, ¿no? Viene la crisis de 1973 y el patrón de crecimiento mexicano se vuelve bastante obsoleto. Y pues viene que entonces empiezan a jugar también otras instituciones, digamos, extranacionales, pero que van a tener un impacto en la política, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional. O sea, uno para estar ahí y que el fondo le preste cosas, pues probablemente voy a tener que asumir ciertos compromisos que tienen que ver con una agenda diferente a la nacional. Y en este caso, pues, alguna de esta agenda tenía que ver con frenar el crecimiento poblacional, ¿no? Y entonces, en 1974 se genera esta ley y se crea CONAPO. Ahí está.
Y entonces, digamos que esa es como la gran historia. La política demográfica no sustituye a la política de desarrollo económico, sino que se integra plenamente a ella. Su objetivo de largo plazo se le concibe como un medio suplementario destinado a evitar las consecuencias nocivas del crecimiento demográfico al desarrollo. El Estado tiene el deber de informar, educar y garantizar la libertad de los individuos y de las familias ante la procreación. Esta es parte de las leyes de 1974. Y el Estado también tiene la obligación de proteger a la familia y en particular garantizar la protección de las mujeres y de los hijos, su salud, educación, así como su bienestar físico y social. ¿Sí? Y acá, quiero ver, pero creo que tengo que quitarme los audífonos en YouTube. Esto es un poquito de cómo los países han ido creciendo, de estos diagramas que se pusieron bastante de moda el año pasado. De 1950 a 2050, para que ustedes vean cómo cambió el esquema poblacional a nivel mundial. China tenía como la mayor parte de población. Vemos que ahí va la India, ¿no? Y es bien importante, ya van a ir viendo, subiendo a México. Miren, ahí China va perdiendo impacto. Y estas ya son proyecciones. Miren, ahí ya llegó México. México es uno de los 10 países más poblados en el mundo. Ya la India bancaría a China, según estas proyecciones. Y vamos a ver cómo nos comportamos según las proyecciones de población para el 2050. Ya México dijo bye. Ahí está, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes de que empecemos a hablar ya en serio del futuro, específicamente para México. Es último día, háblenme un poquito. ¿No? Sí, tal vez. Bueno. Voy a dejar esos links después para que los vean. Y ahorita voy a retomar un poquito la lectura que viene en la guía, que es como una reflexión, y a mí me parece que está escrito de manera muy sencilla y que retoma muchos elementos de las proyecciones que se han hecho en México, ¿no? En realidad, las proyecciones se hacen con modelos, modelos demográficos, que tienen ciertos supuestos acerca de los comportamientos de la población, ¿no? Nosotros ya sabemos, porque la ecuación compensadora está ahí desde el inicio de nuestra clase, de que la población se ve afectada por la natalidad o los nacimientos, por la mortalidad y por los movimientos migratorios. Entonces, las proyecciones siempre tienen supuestos con respecto a estos comportamientos. Antes, y si ustedes checan un poquito las lecturas de Víctor, que en realidad este es un libro de Víctor que hace todo este resumen de las políticas para llegar hacia una propuesta de tipos de proyecciones, que eso no lo vamos a ver aquí. Pero si ustedes quieren saber más de proyecciones, me parece que también el libro de Víctor García está muy bueno para eso. Ahorita acá lo que vamos a revisar son las proyecciones de CONAP, ¿no?
CONAPO, a nivel nacional, es uno de los países, es una de las instituciones que tiene como objetivo hacer este tipo de productos. Si ustedes ven, las proyecciones de población las hace el Consejo Nacional de Población, no las hace INEGI, ¿no? Esto no lo hace INEGI, sino que lo hace CONAPO, ¿no? Y entonces, según las proyecciones de CONAPO, nosotros tendríamos una tasa de crecimiento de la población que va bajando y va bajando hasta niveles muy cercanos a cero, proyectados de aquí a 2050. Y la proyección, si ustedes ven, va aumentando cada vez más lentamente, ¿no? Y más o menos, en el año 2050 estaríamos por ahí alrededor de los 150 millones, ¿no? Esto se va a traducir en una esperanza de vida que va manteniéndose con ligeros aumentos, ¿no? A lo largo del periodo, ¿no? Aquí no se alcanza a ver la total porque está como en un blanco muy clarito, y esta es esta es la de las mujeres y esta es la de los hombres, ¿no? Con esa diferencia que yo ya les había comentado cuando veíamos nuestra parte de mortalidad, de diferencias entre los sexos. Por acá vemos también cómo la tasa bruta de natalidad va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, y la tasa bruta de mortalidad en este caso va aumentando, y va aumentando porque se asume que en una población más envejecida tengo más gente expuesta al riesgo a morir, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Y esto va a tener repercusiones, todo esto que afecta a los fenómenos demográficos, afecta a la estructura por edad de una población, ¿sí? Y entonces vamos a tener que el grupo de 65 y más cada vez va a ser más importante, el grupo de menores de 15 años cada vez va a ser menos importante, y este grupo, aquí no se alcanza a ver un poquito, pero tiende un poquitito a decrecer, ¿no? Este es el índice de envejecimiento, que si ustedes se acuerdan de sus primeras lecturas de Belty, lo que van a observar es que es esa relación que existe entre las personas que tienen cierta edad y el contenido y el total de la población. Y vemos acá que este valor va aumentando y aumentando, pero es aún más interesante ver el asunto del índice de feminidad, o cuántas mujeres hay por cada hombre dentro de las personas adultas mayores. Y esto es algo que ya habíamos comentado desde el inicio, cuando les puse también los datos del Salvador para que vieran lo que es desigualdad entre sexos, pero está claro que para el 2050 tendríamos que por cada 100 adultos mayores varones, habrían 130 adultas mayores mujeres. Entonces tenemos que imaginarnos un futuro en México que no simplemente está envejecido, sino que está envejecido y está, aquí tengo un chat, y está feminizado, ¿no? INEGI recoge información. CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, tiene como dentro de sus objetivos hacer las proyecciones de población. INEGI no las va a hacer, las va a hacer el Consejo Nacional de Población. Dentro de muchos productos que tiene que producir el Consejo Nacional de Población como Consejo Nacional de Población, es hacer las proyecciones, ¿no? Eso es. No sé si ya te quedó más claro, Jen. Nube. Listo. Y volvemos a lo que habíamos visto al inicio, ¿no? A las pirámides de población. Esta es la pirámide de población del año 2015, ¿no? Y entonces está acá con edades individuales, ¿no? Y podemos ver por un lado, vemos aquí este hoyito, si ustedes lo ven, del lado de los hombres, ¿no? Vemos este hoyito acá. Y vemos que esto ya tiene un poquito forma de cebolla, que como nosotros vimos, eso está relacionado con que es una población transicional, ¿no? Que ya está en la transición demográfica, que vemos que la base va ligeramente disminuyendo, ¿no? Esta es para el 2020, 2030, 2040, 2050.
¿no? Entonces, lo que se propone es que lo que se proyecta para el 2030 es una población ya mucho más envejecida y donde vamos a seguir teniendo desequilibrios entre sexos, pero mayor participación de las mujeres en las edades más adultas, ¿no? ¿Y cuáles son las repercusiones de este envejecimiento, ¿no? También dentro de las lecturas que están como opcionales, está una lectura muy clásica de Virgilio Partida sobre el envejecimiento en México, que también, bueno, si tienen chance lo pueden leer, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos que pensar en un México envejecido y eso pone bastantes retos. Primero, porque estas personas adultas mayores probablemente ya no se van a poder insertar en el mercado de trabajo o no deberían de ya estar insertos en el mercado de trabajo, ¿no? Debería de ser como un derecho fundamental que las personas adultas mayores, pues ya que vivieron su vida, pues cansaran, ¿no? Pero bueno, tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces hay un sustento económico que se les debe de proveer. Y este sustento económico puede venir al menos de 3 fuentes, ¿no? Puede venir de la ayuda propia de los hijos y la familia, que si ustedes han oído así de manera informal, mucha gente dice, ¿no? Que mi afore es mi familia, ¿no? O sea, que uno no está tan claro de que vaya a tener una pensión, sino que más bien hay como ciertas redes familiares que se van a hacer cargo de uno, ¿no? Lo otro es que, en efecto, esta persona vivió una vida donde pudo haber ahorrado lo suficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios durante su retiro y su vejez. Y la tercera es recibir una pensión del Estado o de alguna institución, ¿no? Digamos, eso sería de dónde puede venir el dinero de la gente. O sea, puede venir de sus hijos, de su familia, puede venir de sus ahorros o puede venir de una transferencia gubernamental. Digamos, esas son las 3 fuentes. Que en México vamos a ver que la mayor parte está acá, ¿no? México es un estado familiarista que se basa mucho en estas relaciones familiares y yo creo que justo ahorita nosotros en esta crisis ha quedado bastante claro de que al final la familia sigue siendo la gran provisora de servicios de cuidado, ¿no? Y como sabemos, la población activa abarca un amplio rango de edad entre 15 y 64. Y el envejecimiento no solo afecta porque vamos a tener a más de gente de 65. Ustedes imagínense que no es lo mismo tener una población cuya edad promedio, o sea, de gente trabajando, y digo, miren, promedio mis trabajadores tienen 25 años, o así que más o menos como la edad de ustedes, que están jóvenes, vívidos, llenos de vida y productividad. Aquí si yo digo, mis trabajadores tienen en promedio 45 años, ¿no? No es el mismo nivel de productividad. Entonces, igual el envejecimiento como que también va afectando en términos de la productividad de la población en general, porque toda la población va envejeciendo, ¿no? Y esto nos lleva a discutir un poquito también qué pasa con esta población adulta mayor. Y en términos de lo que ya habíamos señalado, de esta desigualdad entre los sexos, en términos poblacionales, ¿no? Que vamos a tener a muchas mujeres adultas mayores. Pero ¿qué pasa con las mujeres, no? Las mujeres adultas mayores, sobre todo ustedes, imagínense, las que van a ser adultas mayores en 2030, significa que más o menos, si llegan a los 65, 70 años en 2030, significa que estas mujeres nacieron por ahí de, a ver, voy a hacer la resta, no me vaya a equivocar yo aquí en los nervios. En 2030 menos 70 son mujeres que nacieron por ahí de los años 60. Entonces, son mujeres que sí vivieron una transición, pero que igual no han tenido una participación activa en el mercado de trabajo tan amplia como la que puede tener una generación más joven, ¿no? Y por otro lado, o sea, que ellas, o sea, que no van a ser ellas sujetas de pensión. Muchas van a tener que valerse de las prestaciones de viudez, ¿no? Porque no han estado tan activas ellas mismas en el mercado de trabajo,
¿no? Y además, cuando las mujeres se insertan en el mercado de trabajo, muchas veces lo hacen en espacios que son más flexibles, porque las mujeres tienen que desarrollar estas tareas de cuidado, ¿no? De los hijos. Entonces dicen, bueno, entonces yo mejor estoy en un negocio informal o algo que a mí me hace poder conciliar de mejor manera mi trabajo reproductivo y mi trabajo no reproductivo. Pero eso implica que estas mujeres no están adscritas a una FORE, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, esto, lo mejor sería es que cada vez las mujeres que se incorporan al mercado laboral, cada vez tuvieran mejores prestaciones por derecho propio y no derivadas en términos de sus cónyuges. Pero sabemos que existen estas condiciones estructurales y esta división sexual del trabajo en los mercados laborales que va a llevar a esta desigualdad y que las mujeres se van a ir incorporando en sectores que le dan mayor flexibilidad y que por tanto muchas veces están asociados a peores coberturas de los sistemas de pensiones, ¿no? Y entonces esto plantea un reto sumamente importante para el futuro, para las mujeres y para las mujeres adultas mayores. Y es un poco triste, ¿no? No puedo dejarles de decir que esto es triste. Ojalá que lo podamos cambiar. Por eso hacemos las proyecciones, porque tenemos conocimiento que este futuro se va a ver así. Entonces, estas proyecciones, y por eso es que quería mencionar un poquito también en esta clase de las políticas públicas, las proyecciones deben ser un instrumento de política pública, un insumo de política pública, porque estamos viendo lo que se viene, ¿no? Entonces deberíamos de estar haciendo algo para estas mujeres adultas mayores del futuro, ¿no? Otros elementos que pueden existir y que nos comenta Ricardo Regules en su texto es de que al incrementar la esperanza de vida, esto podría motivar a individuos como empresas a ahorrar más para invertir en educación y salud, y esto podría, esta es una hipótesis, no digamos, no es algo que esté comprobado, que se podría invertir en la construcción, en la calidad del capital humano. Un incremento en los ahorros podría fortalecer la productividad y por tanto en la inversión pública. Digamos, esto sería como algo muy ventajoso y muy bueno que nos pudiera pasar, pero que no necesariamente está pasando. La capacidad de ahorro de los mexicanos, ustedes creo que la tienen claro, que no, o sea, la gente vive al día, el ahorro es casi nulo, si no es que negativo, porque todos están endeudados, ¿no? Y entonces, lo otro es que no necesitamos más empleos, obviamente, porque necesitamos que la gente tenga ingresos, pero no necesitamos cualquier tipo de empleo, ¿no? Porque cualquier tipo de empleo no va a mitigar los efectos del envejecimiento. Lo que necesitamos son mejores empleos en el presente para que en el futuro las personas puedan tener mejores condiciones, porque si ahorita en el presente tienen más chances de ahorrar, tienen más chances de tener una pensión, pues entonces el futuro va a ser menos terrible y menos riesgoso para estos grupos, ¿no? Y entonces, lo que podemos nosotros establecer en esta lectura es que pues hay una combinación de elementos socioeconómicos y políticos en el comportamiento de la población, como nosotros sabemos y como ya hemos dicho, pues están esas tres variables fundamentales y son hacia las cuales también tienen que haber políticas de población, ¿no? Que es fecundidad, mortalidad y las migraciones. Y la forma en que cada una de ellas evoluciona va a ir cambiando la estructura por edad de nuestra población, ¿no? También se habla de que pueden venir nuevos regímenes demográficos, es decir, que vamos a tener nuevas dinámicas poblacionales, nuevas estructuras por edad, que plantean muchos retos. O sea, realmente, imagínense una sociedad envejecida donde los adultos mayores son demandantes de cuidados, por un lado, pero también demandan cierto tipo de servicios que quizás no estamos pensándolo todavía. O sea, ahorita hay más pediatras que geriatras, o sea, todo eso se tiene que cambiar, pero al mismo tiempo está cambiando las dinámicas familiares, el envejecimiento, porque tenemos más presencias de hogares multigeneracionales, ¿no? Probablemente para ustedes no es raro haber convivido con sus abuelos, pero para sus abuelos sí es muy raro haber convivido con sus propios abuelos, porque
la expansión de la esperanza de vida, pues implica que haya más contacto intergeneracional y esto implica también formas distintas de ver la vida, ¿no? Entonces, pero esto no implica que no hayan dificultades, ¿no? Van a haber costos sociales y costos económicos vinculados al envejecimiento, ¿no? Y realmente hay que preguntarnos entonces, y como volviendo un poquito a nuestras primeras clases sobre lo que era la población y lo que hacemos, los que estudiamos la población y quienes pensamos que la población es algo fundamental, es esta idea de la reproducción, ¿no? Es la reproducción de la población. Y esto cómo se desarrolla con los modelos de desarrollo que tenemos vigentes, ¿no? ¿Es este modelo de desarrollo algo que a mí me permita reproducirme como población? Y entonces volvemos al inicio de nuestra clase, ¿no? De decir, bueno, mire, población es la población que perdura en el tiempo. Y parece ser de que nuestro modelo de desarrollo vigente no está privilegiando a la población, ¿no? Entonces hay que pensar en eso y pensar que esto se puede intervenir, ¿no? Este futuro lo estamos viendo, lo estamos proyectando, se está estudiando, pero no es algo que no se pueda cambiar, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles podrían ser los posibles impactos. Ya tenemos más o menos una magnitud de cuántos adultos mayores van a haber en el futuro. Entonces, trabajemos con eso para hacer políticas que aminoren estos riesgos, ¿no? Para eso sirven las proyecciones. Las proyecciones nos generan una visión a futuro, ¿sí? Una perspectiva, pero no necesariamente se tienen que cumplir, ¿no? O si se cumplen, tenemos que ver cómo mitigamos ciertos efectos, ¿no? Y bueno, con eso acabaríamos nuestra clase. No sé si alguien quisiera comentar algo, si tiene alguna duda, no sé qué ustedes piensan sobre el futuro, qué piensan sobre las proyecciones, no sé si Ale, Iván quieran decir algo. Pues yo no quiero decir mucho, pero me da un poco de risa lo que mencionas de qué pensamos sobre el futuro, pues que es muy incierto, pero bueno. Sí, bueno, es un momento especial ahorita, ¿no? Imagínense, o sea, las proyecciones son una versión modelizada de nuestra realidad. Y, por ejemplo, con eso nosotros nunca podríamos, por ejemplo, predecir una cosa como la que nos está pasando ahorita, por ejemplo. No, nadie en los modelos de proyección podría predecir una pandemia, ¿no? De que va a suceder una pandemia, ¿no? Eso es algo que ha venido a afectar y que va a tener sus impactos en la población, que probablemente lo vamos a tener que estudiar después y ver cómo esto cambia las proyecciones. Definitivamente las proyecciones que se publiquen después del censo del 2020 van a tener que incluir esto. ¿Alguien estaba mencionando algo? Yo iba a mencionar algo, Ana, perdón. Sí. Que también justo es bien interesante cómo hace poco leí una nota que decía que la cifra de decesos por coronavirus ya duplicaba la tasa de ¿cómo se llama? De influenza. Entonces, pues sí, creo que todo esto pues es muy deja mucha incertidumbre, no solamente para el futuro, sino para el presente, ¿no? Creo que es un tema bien complicado, al menos ahora para las proyecciones. Sí, seguramente van a tenerla que cambiar. ¿Alguien más quiere decir algo? Fer, Mariana, Jen. Hoy no estuvo Eldrick. Algo que se me hace interesante es como esta parte que menciona la doctora Ana en cuanto a costos sociales. En cuanto a costos sociales se refiere a cambios en cuanto a cultura, organización social y todo eso, o en cuanto a ¿qué? Pues un poco costos sociales son costos que quizás no son económicos, pero que pueden tener impactos,
¿no? Aunque no sean monetarios. Pensemos en todo el costo que implica cuidar a alguien y eso no siempre se refleja de manera monetaria, ¿no? Entonces muchas veces eso podría ser un costo social, ¿no? O porque lo está asumiendo toda la sociedad, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando pensamos tipo en cambio climático, hay costos que sí son monetarios, pero hay muchos costos que son de tipo social, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de costos sociales, pero probablemente también podríamos verlo desde la perspectiva de los costos culturales, ¿no? Mucho se discutió acerca de la estructura por edad, por ejemplo, para las votaciones del Brexit en Inglaterra, ¿no? Entonces podríamos verlo así, ¿no? Una sociedad envejecida cuyo padrón electoral está marcado por la gente adulta mayor que ya vivió toda su vida, ¿no? ¿Será justo ese tipo de votación? O sea, son cosas que empiezan a discutirse hoy en día, ¿no? Sobre cómo vamos a manejar el futuro, ¿no? Definitivamente sí podríamos verlo. No, ahorita no se me ocurre un costo cultural per se, pero... Es que pero yo lo probablemente pensaba vaya. un poco en la intolerancia que se tiene arquitectónicamente en cuanto a las personas mayores o con alguna discapacidad, porque pienso un poco, si contáramos con una población envejecida, las escaleras del metro de la línea naranja serían imposibles para esas personas. Entonces eso dificultaría su movilidad, dificultaría muchas cosas. Y entonces pienso todo en la inversión en estructura que se tendría que hacer como Estado para poder brindar calidad a las personas y movilidad en un sentido más, no sé. Es que fue lo primero que se me vino a la mente, entonces no sé si mi comentario está como muy ido, No, no, pero... no, tienes toda la razón. Son cosas que se van a tener que... La infraestructura no está preparada para la vejez en este país. Eso ni para... Y bueno, una buena parte de la discapacidad está asociada con la vejez misma, ¿no? Vamos, probablemente nosotros podemos no haber vivido toda una vida con discapacidad, pero cuando llegamos a cierta edad, pues vamos perdiendo la vista, vamos, o sea, hay ciertos elementos que pueden, hay mayor incidencia de la discapacidad en los grupos de adultos mayores, ¿no? Y en efecto, vamos a necesitar hacer una reconversión arquitectónica y se ha estudiado bastante eso porque es una manera de exclusión, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Definitivamente, digamos, hoy ya hay un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero la verdad es que nadie se imagina andando en silla de ruedas por las banquetas que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Es una cosa terrible. Yo cuando me quebré el pie, hace como 6 años, dije, no, esta ciudad es imposible para andar en muletas, ¿no? Y eso que, digamos, yo era una persona joven con energía para andar mis muletas, pero sí es muy poco amigable esta ciudad para las personas. Y son cosas que se tendrían que cambiar. Primero por un asunto que, como siempre hemos mencionado, que cuando hablamos de algunos elementos de bienestar de la población, también tenemos que hacer énfasis en los derechos humanos, ¿no? Hay una cuestión de derecho y de inclusión, aun si yo no soy mayoría, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a un momento donde va a haber todavía muchas más personas adultas mayores en el futuro. ¿Y qué vamos a hacer con esos adultos mayores y cómo los vamos a incluir en la vida cotidiana, ¿no? Y eso tiene que ver con, hay muchas discusiones ahorita acerca, no sé si ustedes las han visto, de que quieren, por ejemplo, retrasar la edad del retiro, ¿no? Porque, claro, o sea, imagínense cuando se diseñaron los sistemas de pensión, había cierta esperanza de vida. Entonces, los sistemas de pensión estaban calculados con la idea de que, bueno, usted se retira y va a vivir un par de años, ¿no? Pero con el aumento de esperanza de vida, entonces, esta persona va a vivir y va a vivir bastantes años más y entonces las pensiones no van a alcanzar, ¿no? Entonces Sí, hay... y es lo que veíamos un poco con la edad prospectiva, ¿no? En cuanto a la Exacto. esperanza de vida pasada los 60 años, y como esto se ha ignorado casi por completo, igual hablando un poco de trabajo en personas de la tercera edad, pienso en que antes era común ver a los adultos mayores como cerillitos, y ahora creo que eso ya está como, no sé si penado o algo, pero de que los adultos mayores ya no pueden trabajar en esos trabajos es un hecho. Sí, Era eso. y hay que pensar
también a ver cómo lo incluimos como personas que tienen autonomía, ¿no? Porque hay diferentes niveles de autonomía, ¿no? En la vejez. Entonces sí hay que pensar en un modelo más integral de ver cómo ellos participan como ciudadanos, porque en realidad estamos en un momento ahorita actual donde las personas adultas mayores llegan en situaciones de precariedad a estas edades, ¿no? A veces sin pensiones, tienen que seguir trabajando, ¿no? Ya no están los cerillos, pero pues si te checas quienes hacen la limpieza en el metro, incluso, pues sí son, pues sí, siguen trabajando. Mucha gente sigue trabajando también en el comercio informal, o mucha gente se retira y sigue trabajando, ¿no? Y porque pues no les alcanza, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver es, exacto, Ale nos dice de que hay que pensar el problema también desde el punto de las discapacidades adquiridas, como pues sí, nosotros que quizás no hemos vivido con ninguna discapacidad a lo largo de nuestra vida, sí podemos llegar a tener una discapacidad en el futuro y pues nos vamos a enfrentar a esa precariedad, ¿no? Y además se le suma una situación de que, claro, ¿en qué devino este proceso de transición demográfica, de modernización y de política pública que nos llevó hacia pensar, la familia pequeña vive mejor, ¿no? Pues a núcleos familiares mucho más chiquitos, ¿no? Con menos relaciones, ¿no? Y entonces nos quedamos ya en el futuro un poquito sin opciones, porque ya las familias no son tan grandes. Entonces, pues hay que imaginarse, ¿no? Yo tengo 4 hermanos, entonces yo digo, bueno, aquí lo de mis papás nos los echamos entre 4, pero quizás ustedes no tengan tantos hermanos como yo. Entonces, pues sí hay que pensarlo, ¿no? Porque cómo va a ser el futuro de nuestros padres y de nosotros, es importante imaginarnos ese futuro. En un estado que no tiene tantas prestaciones hacia sus poblaciones. Bueno, hoy vimos que con la 4T se supone que se universalizó este programa de la pensión, pero también programáticamente hay que pensar si ese programa es sostenible en el largo plazo para una población envejecida que va a ir creciendo en el futuro, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el dinero con una población creciente, ¿no? Entonces hay que pensar en las estrategias y en las intervenciones que se pueden hacer para tratar de tener una sociedad que no excluya a los adultos mayores. Y es complicado porque nunca habíamos, o sea, es algo nuevo, o sea, nunca habíamos estado en una etapa del mundo donde hubiera tanta presencia de adultos mayores. Y la ventaja, como países que vinieron con la transición demográfica un poco de manera más tardía, es que en América Latina tenemos ciertos espejos para ver cómo funcionan las cosas. Podemos ver Uruguay, ¿no? Que es un país sumamente envejecido ahorita, y los problemas que tienen, y podemos ver las estrategias, o sea, tenemos de dónde ver algunas cosas, y eso es una ventaja, ¿no? Porque a nosotros nos va a llegar el envejecimiento después, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también es de pensar que esto también se presta para situaciones un poco como complicadas, ¿no? Porque hay un grupo en Europa que tiene claro que necesita a los migrantes como una población más joven para trabajar, ¿no? Pero estos migrantes no se incluyen en la población y yo, o sea, me sirven siempre y cuando porque hay discursos racistas, xenofóbicos, y que además están muy sujetos al ciclo económico, ¿no? Cuando una sociedad está creciendo y necesita mano de obra, probablemente va a ser más laxo con las políticas migratorias, y entonces ahí sí, o sí quiero a mis migrantes para trabajar, ¿no? Pero en políticas de recesión y de crisis, los migrantes pues son los primeros en salir, ¿no? Y entonces todo lo que podría, digamos, de ser como lo que pensaba Coleman, que podía jugar la migración como un efecto ecualizador entre las naciones más viejas y más jóvenes, pues está también marcada por un discurso pues bastante xenófobo, ¿no? O sea,
Entonces hay muchas cosas que discutir, ¿no? Sobre el futuro de la población y sobre cómo nos vamos a mover, sobre la distribución de la población, sobre los desequilibrios y esto que implica, ¿no? En términos de las mujeres, ¿no? O sea, ya vimos que este desequilibrio de la sobremortalidad masculina también en el futuro va a implicar ciertos elementos que van a afectar más a las mujeres, ¿no? Y entonces, cuando pensemos en la desigualdad, y bueno, acá que la mayor parte de nosotras somos mujeres, y la desigualdad de las mujeres y a lo que nos toca vivir, muchas veces no solo hay que pensar en las desigualdades que vivimos actualmente, sino en las desigualdades que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Y ahí está también otro gran reto que tenemos, otro gran motivo de lucha, ¿no? De pensar, es que las mujeres no solo necesitan espacios donde actuales, donde ellas puedan ser libres y autónomas, sino que esto también sea sostenible para el futuro. Y este es un enfoque completamente demográfico, porque la demografía nos dijo que tendríamos que velar por la reproducción de la población. Ya hablé un montón yo. No sé si alguien quiere agregar algo, no sé, Mariana, Jen. Pues bueno, chicas, lamento terminar este día con malas noticias para nuestro futuro, pero bueno, hay que pensarlo como horizonte de lucha, entonces. Bueno, chicos, no sé si, espero que, yo sé que el semestre fue raro, nos conectábamos poquitos, espero que hayan aprendido y que hayan disfrutado la clase en la medida de lo posible. Yo sé que además se prestaba también para que se mezclara como, ay, ahorita porque estamos estudiando mortalidad en medio de todo esto que estamos viviendo. Me imagino que algunos contenidos fueron difíciles, pero espero que se hayan llevado algo de la clase. Pues. Y bueno, y gracias por las cápsulas. Y bueno, voy a checar eso de que estén todas subidas y lo de los sitios y verificar, Iván y Ale, que estas dos chicas que entregaron la guías envíen la otra versión por correo. Y bueno, si nadie tiene ninguna otra duda, pues ya daríamos por terminado este semestre de clases. Yo no tengo ninguna otra duda, pero sí quería tomarme el tiempo para agradecerles tanto a Iván y a Ale y a usted, doctora, de que estuvieron en las sesiones y tanta apertura con nosotros respecto a la situación y tanta tolerancia y paciencia. Creo que es lo más importante y pues se agradece mucho. Y pues nada más, era eso. Gracias, Fernando. Ahí pues, un aplauso. Bueno, entonces, pues esta es la materia que yo doy más avanzada, entonces pues ya no los voy a ver, pero por ahí, si me ven en los pasillos, me saludan. Aunque no sé si los voy a reconocer porque los vi muy poco por las cámaras algunos. Entonces... Es que volvemos a los pasillos, Ana, te viste muy optimista. Bueno, no sé. No, no es cierto. Bueno, en teoría, pues está proponiendo un modelo híbrido. En algún momento tendremos que regresar a la facultad. Hay que ser optimistas. Yo espero que sea más pronto que nunca. Y porque sí, la verdad es que ha sido un ejercicio interesante tener la modalidad virtual, pero sí hay una parte de lo presencial que nos siguió faltando. Sobre todo en la parte práctica, creo que la parte presencial es mucho más importante, ¿no? Que yo ahí me ponga de, no, apriétale aquí, apriétale allá. Pero bueno, espero que nos sigamos bien, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos a todos y ya solo me quedan debiendo la última guía, que es muy cortita, sobre transición demográfica y que me hagan así como un control de lectura de este texto de Ricardo.
Iván. No, nada, es que iba a decir que, pues sí, la parte de las clases presenciales sí nos deja como un buen de, de aprendizajes y pues esto creo que para muchos fue horriblemente pesado porque pues no existe la misma retroalimentación, pero pues esperemos que el modelo híbrido funcione un poco mejor. Pues a ver qué nos espera, muchachos. Pero hay que ser optimistas y hay que echarle ganas. Es lo único que podemos hacer. Además de cuidarnos, ¿no? Su salud siempre es primero. Manténganse sanos, coman muy bien. Traten de hacer un poquito de ejercicio y hay que intentar estar fuertes, ¿no? Nos vemos, chicos. Nos vemos, Ana, gracias por todo. Descansen. Nos vemos. Bye. Igual. Bye.